Al contrario, muchas gracias por la presentación y vamos a empezar con esto. El último caso de este seminario es el tema de la suspensión de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía por los múltiples juicios de amparo que se han promovido y las injerencias mediáticas sobre ello que se dice que se tiene por parte del presidente de la República. La pregunta principal en torno a la cual giraría mi participación es si estas intervenciones mediáticas del presidente violentan la independencia judicial, que es el tema de este seminario. La exposición que voy a dar, la que participo, quisiera desglosarla en tres segmentos. La primera, los antecedentes; la segunda, una cuestión estrictamente jurídica; y la tercera, pues abordar el punto principal, que es la tensión justamente entre la libertad de expresión por parte de los funcionarios públicos en relación con la independencia judicial. Empezando por los antecedentes, bueno, es por todos sabido que uno de los proyectos, o incluso el proyecto estratégico prioritario de este gobierno, es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. A la vez que al momento en que empezaron las actividades de construcción de la sustitución del lugar donde se va a realizar ahora en Santa Lucía, los medios legales no se hicieron esperar y casi al tiempo en que se anunció justamente el arranque, se informó que se habían presentado múltiples amparos. Al día de hoy se han presentado al menos 147 amparos, dentro de los cuales en al menos 9 de ellos se ha concedido la suspensión de los actos reclamados. Pero pasando al aspecto jurídico, ¿en qué consisten estos amparos? En términos llanos, consisten en recursos legales que permiten cuestionar si tanto la cancelación del aeropuerto de Texcoco como la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, haciendo equipo con Toluca y con el actual de la Ciudad de México, se adecuan a los procedimientos y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Para quienes nos escuchan y especialmente para quienes no son abogados, es un caso muy fácil de entender a partir de una pregunta. ¿Deberíamos permitir la construcción de una obra pública sin tener la certeza de que cumple con los requisitos que se exigen para ella? ¿Es mejor esperar a tener esa certeza o podemos ir construyendo? En el caso, lo que ha pasado es que pilotos, personas pertenecientes a comunidades donde se ha propuesto construir el nuevo aeropuerto, o viajeros, entre otros, han planteado que tanto la ley de aeropuertos como su reglamento establecen algunos requisitos con los cuales no se contó al momento de iniciar las labores de construcción justamente en Santa Lucía. Dentro de ellos destaca, por ejemplo, una opinión de rentabilidad económica, los requisitos de seguridad técnica y en materia ambiental, un estudio de viabilidad técnica, entre otros requisitos. A través del amparo, y es lo primero que hay que decir y saber distinguir, a través del amparo es posible, es decir, es procedente, el medio está diseñado para poder cuestionar este tipo de actos, admitir y conocerlo, lo cual es muy distinto y es una de las principales confusiones que existe por parte en la sociedad a partir justamente de erróneos pronunciamientos de nuestras autoridades. Es que una cosa es que se haya presentado el amparo y que en su caso se haya concedido la suspensión, y una muy distinta que se haya concedido el amparo. Una cosa es que se admita y otra cosa es que se resuelva que se tiene o que no se tiene razón, y esta es una primera precisión que hay que hacer y que hay que aclarar, y que es una obligación que nos corresponde a todos quienes estamos en este ámbito. Les decía que al momento por lo menos 9 jueces han considerado que no debe permitirse la construcción, que debe suspenderse más bien la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, de modo que las suspensiones se han otorgado específicamente, entre todos los amparos se han otorgado para 2 cuestiones en particular. La primera, para que se detenga la construcción en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios estos a que se hace referencia, y el segundo efecto de la suspensión es que se mantengan las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco, es decir, que no sean destruidas. Estos son los efectos que hasta el momento se han concedido a estas suspensiones, ¿no? A manera de síntesis de este aspecto jurídico, se debe tener esta síntesis bien la sintetizó propiamente dicho en un artículo reciente que publicó el ex ministro en retiro, José Ramón Cosío, donde dice: el presidente dijo que íbamos a cancelar Texcoco porque no cumplía con algunas cuestiones ambientales, porque se estaba hundiendo, porque no había factibilidad técnica, porque era muy costoso, entre otros requisitos. Dice, pues precisamente lo que está pasando con las personas que están impugnando a través de estos juicios de amparo la nueva construcción es que hacen el mismo reclamo, exactamente el mismo reclamo, ¿no? Entonces, esa es la síntesis del aspecto jurídico. Lo que, por las razones por las que se canceló el aeropuerto, son las mismas que ahora los quejosos están pidiéndole al Poder Judicial que resuelva a través
de los juicios de amparo. Pero ¿qué tensión hay entre el aeropuerto y los amparos promovidos contra él? En el contexto que se ha narrado, es posible advertir una fuerte tensión de intereses. Por un lado, posiciones políticas encontradas, las de quien es titular del Poder Ejecutivo y para quien representa un proyecto prioritario esta cancelación y la construcción de un nuevo aeropuerto, y la de quienes, por otra parte, se oponen al aeropuerto en Santa Lucía, o si no, al menos exigen que se revise si cumple con todos los requisitos para su operación. Un punto relevante, a mi parecer, es que una democracia requiere de un grado máximo de deliberación sobre asuntos que a todos nos interesan. El debate público, siendo verdadero, pues siempre estará encontrado a las posiciones que en él convergen. El titular del Poder Ejecutivo de este sexenio ha implementado una dinámica de comunicación sin precedentes. Todos los días vemos sus conferencias en las cuales informa de los asuntos públicos de su administración. En este contexto, sin embargo, también ha sido propicio para otro tipo de señalamientos y acusaciones, de modo que hay quienes consideran que con sus intervenciones mediáticas atenta contra la independencia judicial federal, es decir, quienes hoy tienen suspendida la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y que tendrán en sus manos la posibilidad de cancelarlo o permitirlo en definitiva. Los derechos, tenemos que entender todos, pues garantizan en su forma habitual pues que todos puedan ejercerlo de manera ordinaria, pero lo relevante en la tutela de los derechos, en el significado verdadero de los derechos, es cuando estos derechos entran en conflicto. Y al respecto el presidente tiene razón cuando refiere que hace uso de su derecho de manifestación, citando textualmente, dice: hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que no vaya a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar, pues más voy a ser claro. Es verdad que él, como todos, tenemos el derecho a expresarnos libremente y en ese caso, al ser un funcionario público relevante, dice la Corte Interamericana, no solo es legítimo, sino que además constituye un deber que un funcionario público se comunique e informe de los asuntos públicos a toda la sociedad. Pero, ¿cuál es la tensión particular que ha surgido con el presidente de la República? ¿Qué ha dicho el presidente? Entre otras cosas ha dicho, citaré varias frases, que le bajen una rayita a los amparos contra Santa Lucía. Están todos los abogados ahí del conservadurismo. Hemos estado diciendo que se puede constatar que hay una especie de sabotaje legal con la promoción de amparos masivos. Son tácticas dilatorias, son chicanadas para que no se haga o demorar la obra. Espero que se resuelva pronto. No hay ninguna razón. Es nada más por frenar el avance de nuestro movimiento transformador. En tenor ha dicho también que no va a ceder y que va a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos, los hechos en los juicios de amparo, y que lo va a hacer sin perder la cabeza, es decir, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial. Como se puede advertir, es posible distinguir dos tipos de destinatarios en los pronunciamientos que ha hecho el presidente. En unos casos se ha referido a quienes promueven los amparos y en otros se ha referido al Poder Judicial. Entonces habría que evaluar esta situación, el tema de la independencia, en dos aspectos distintos. Respecto de los primeros destinatarios, respecto de los que promueven los juicios, no puedo dejar de observar que las intervenciones en medios que pertenecen al Estado, en medios de comunicación que pertenecen al Estado, son lamentables en la medida en que tienden a estigmatizar a quienes ejercen recursos previstos en la ley para defender sus derechos, sea cual fueran los intereses que ellos tuvieran, sin que la ley haga una clasificación entre medios legales y medios morales, que es lo que frecuentemente achaca el presidente. Estas declaraciones tienden a inhibir la promoción de amparos y tienen por resultado que la población tenga por saboteadores legales a quienes, reitero, simplemente ejercen los medios que son expresamente previstos para ello. Incluso con la reforma que se hizo a la Constitución en 2011 y que posteriormente se detalló en la Ley de Amparo en 2013, se incorporó la idea del interés legítimo, que justamente tiene la finalidad de que se puedan impugnar este tipo de decisiones que antes no se podía hacer. Entonces, los medios legales que actualmente están previstos, pues en realidad han sido un deseo del representante del pueblo, que es el legislador, de modo que es legítimo ejercer los recursos que están en la propia ley. Y hay un dato interesante que quisiera compartirles, es que lo cierto es que en el 2001, cuando Vicente Fox pretendía construir un nuevo aeropuerto, también en Texcoco, el hoy presidente de la República, entonces jefe de gobierno, se opuso a ello y promovió una controversia constitucional, es la controversia 3 del 2001, es decir,
se ubicó en el mismo supuesto de las personas a las que hoy juzga bajo la idea de que son conservadores, que hacen chicanados o sabotaje legal. Este es un tema muy relevante porque justamente el tema que hoy analizamos, el tema de la independencia judicial, tiene que ver o se relaciona inmediatamente con la imparcialidad del juzgador. Y hoy a unos les toca juzgar, pero seguramente mañana pudieran ser juzgados. De modo que a todos nos conviene que en todo momento los jueces resuelvan conforme a derecho y no conforme a presiones sociales o económicas. Pero ¿cómo reaccionaron en ese entonces las autoridades contra este medio legal interpuesto por el presidente? Y es un tema muy interesante. El entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerizola, dijo que era sano que Andrés Manuel López Obrador presentara una controversia constitucional en contra del gobierno federal tras haber decidido construir el aeropuerto para la Ciudad de México en Texcoco, porque así tendría que acatar una resolución del Poder Judicial y porque se podría empezar a trabajar de manera conjunta en el proyecto. Dijo el entonces secretario que el gobierno federal tomó la decisión de la sede del aeropuerto en atribución de sus facultades y obligaciones, pero si alguien considera que el Ejecutivo se sobrepasó en el ejercicio de sus facultades y pide controversia constitucional, y así lo considera la Suprema Corte, nos allanaremos de la misma forma en que estamos seguros de que el gobierno del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, lo hará con absoluta madurez y disciplina. En cambio, el ahora secretario de Turismo, ante la promoción de los diversos amparos que interrumpen, que suspenden la construcción del nuevo aeropuerto, refirió: la Cuarta Transformación no será vencida por el nuevo cártel de ampareros. Aquellos hombres de negro pasarán a la historia de México como el clan que se resista a lograr la justicia y el Estado de Derecho. De modo que aquí una primera conclusión es que conviene que en unos y otros casos se respete el ejercicio de los derechos previstos en el ordenamiento jurídico y que se eviten expresiones como sabotaje legal para referirse a un medio de defensa, ni cártel de ampareros a quienes lo promueven. Sobre las otras, y ya para finalizar, sobre las otras intervenciones del presidente respecto del Poder Judicial, aunque los discursos de lo político y de los asuntos de interés público, hay que decirlo, tienen un reforzamiento especial, porque justamente las personas que deciden incorporarse a la vida pública o que tienen por pública una función, están sujetos al escrutinio público diario por parte de la población, es decir, tienen que aguantar más las presiones y las críticas sociales. De eso se trata. Una democracia constitucional dentro de un Estado de Derecho exige justamente no que todas las comunicaciones entre los poderes sean cordiales y atentas, sino que justamente exista tensión entre ellos. Es un tema de pesos y contrapesos. Es justamente esa la función de la separación de los poderes. Decía Pedro Salazar justamente que la primera forma de dividir, la primera forma de estar en contra de la concentración del poder es justamente dividirla. Es la primera garantía de esto, ¿no? De modo que se debe tener en cuenta que tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y por tanto sus declaraciones, lo cierto es que no pueden llegar a desconocer derechos. Del mismo modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades del gobierno, deben ser particularmente cuidadosas en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de presión política o injerencias mediáticas al Poder Judicial. De modo que cuando un funcionario público hace alguna intervención mediática, se exige en sí mismo, y respecto de este punto, pues tener cuidado con que lo que hace o con lo que diga no interfiera de alguna manera con ellos, entre otras obligaciones o deberes en realidad que tienen, como les decía, el de no violar derechos humanos con sus declaraciones o de constatar la veracidad de los hechos en que fundamentan sus declaraciones. Sin embargo, por lo que hace a las manifestaciones del presidente sobre el Poder Judicial de la Federación, y es que estaba a punto yo en caer en esta tentación de siempre decir está interviniendo, está atacando a la independencia judicial. Lo cierto es que me di a la tarea de revisar la mayor parte de los pronunciamientos que ha hecho el presidente respecto del Poder Judicial y no de quienes han promovido los amparos, y lo cierto es que yo creo que en conciencia el presidente no está interviniendo, no está atacando la independencia judicial del Poder Judicial. Por el contrario, ha dicho que no vamos a ceder, cito, no vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial. No obstante, pudiera darse el caso que diciendo esto en los hechos hiciera lo contrario, pero lo cierto es que
que es el punto de esta ponencia, lo cierto es que en la mayor parte de sus manifestaciones no hace un señalamiento de que aunque quisiera que se resuelva de una manera, tiene que ser así, o que está haciendo, interviniendo a través de otro tipo de estrategias legales para que el Poder Judicial resuelva de otra manera. Sí lo ha hecho, y eso hay que tomarlo en cuenta. Recientemente, cuando empezó su gobierno, hubo un tema muy sonado de Grupo Corona, y ese pronunciamiento fue de los primeros que llamó la atención para valorar si no había una intervención, si no estaba atacando la independencia judicial del presidente, porque dijo, cito: ya estaba un proyecto en la Suprema Corte a favor de que se les devolviera el impuesto sobre la renta, e intervenimos, y ¿saben qué? Se cambió la resolución y no se va a devolver este impuesto. Esto claramente es una manifestación que cuestiona, que pone en duda una de las principales, de los aspectos que debe procurar se respete al Poder Judicial, que es la forma en cómo también la sociedad los percibe. Sin embargo, a diferencia de lo que es el Poder Ejecutivo, la legitimación, y esto es un tema clásico de derecho constitucional, la legitimación del Poder Ejecutivo es muy distinta a la del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que encargarse de hacer buenas sentencias, de que las sentencias estén fundamentadas y debidamente motivadas. Pero entonces, regresando al punto, lo cierto es que esta intervención sí es distinta. Si nos damos cuenta que a la literal dice que intervino y que a partir de esa intervención se cambió la resolución, ¿no? A partir de esto se hicieron las declaraciones correspondientes y se aclaró esta situación, pero en lo que respecta exclusivamente al tema del aeropuerto, de la cancelación del aeropuerto en Texcoco y de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, bajo mi óptica, e insisto, de la revisión de los pronunciamientos que ha hecho, yo creo que se está respetando a la independencia judicial, en el entendido, y con esto concluyo, de que no podemos esperar siempre una comunicación de flores entre los propios poderes. Se trata de que los propios poderes se cuestionen, de que los propios poderes hagan del conocimiento público para que esté informada la sociedad de cuáles son justamente las acciones entre los poderes, pero no podríamos esperar solo que todos los días, en una democracia verdadera, que todos los días únicamente hablaran viendo lo que hicieran los diversos poderes. Se trata justamente de que en un Estado de Derecho converjan todas las posiciones políticas y se cuestione justamente la función del día a día de los distintos poderes y actores políticos. Agradezco mucho la participación.